El gobierno mantiene la promesa de la recuperación salarial antes que finalice este periodo. Sin embargo, desde el PIT-CNT se señala que se viene dando una pérdida sostenida en el poder adquisitivo de los uruguayos. A todo esto, el desempleo bajó, si tomamos la comparación en el inicio de la pandemia, una situación que había generado una crisis importante en nuestro país, pero también en el último tiempo se ha dado un estancamiento en la creación de nuevos empleos. De estos y otros temas estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. El mes pasado, el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT publicó un informe donde señala que la economía uruguaya es capaz de generar mayor riqueza que en 2019, pero la masa salarial real no solamente no ha crecido en igual proporción, sino que se ha reducido en términos absolutos, provocando un empeoramiento sustantivo en la distribución entre trabajo y capital. El documento establece que a junio de 2022, el poder adquisitivo de los trabajadores, en promedio, cayó 4,9% con respecto a junio de 2019 y que se llevan contabilizados 28 meses de pérdida salarial. Por su parte, el Ministerio de Trabajo brindó otro punto de vista. Señaló que al menos 5 de cada 10 trabajadores del sector privado no perdieron poder adquisitivo o tuvieron una pérdida inferior a 1% con respecto a julio de 2020. Así, en un universo de 846.774 asalariados, el Poder Ejecutivo dijo que hubo 232.000 trabajadores que no registraron pérdida, un 27,4%. Eso ocurrió en sectores como industria química, salud, industria frigorífica, servicios portuarios, informática, agropecuario en general y servicio doméstico. Otros 228.000, un 27%, empleados en sectores como construcción, metalúrgica, supermercados, sistema financiero, medicamentos y otros sectores rurales, acumulan a la fecha una pérdida menor a 1% respecto a 2 años atrás. A mediados del año pasado, el gobierno presentó los lineamientos que guiaron la última ronda de negociación. Allí, se acordaron ajustes basados en inflación proyectada, más un componente de recuperación parcial del poder de compra perdido entre mitad de 2020 y 2021, un 4,1%, durante el periodo puente. El compromiso del Poder Ejecutivo fue que la recuperación comenzaría a darse en 2022 y se completaría en la siguiente ronda de negociación a partir de la segunda mitad de 2023, es decir, antes de finalizar el periodo de gobierno. El paso de los meses mostró que la inflación se aceleró y las metas oficiales no se cumplieron. Eso hizo que en abril pasado, y en un escenario grabado por la guerra en Ucrania, el Poder Ejecutivo contradijera sus propios lineamientos y sugiriera adelantar el pago del correctivo por inflación a mitad de los convenios en aquellos casos donde ese ajuste está fijado recién para julio de 2023. Originalmente, la pauta del gobierno no lo había contemplado. Los sectores que ya se habían blindado con correctivos lo hicieron negociando por fuera de esas pautas. Y de estos y otros temas estaremos hablando esta noche aquí en vivo en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Ministro, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Lado B. ¿Cómo anda? Muy bien, encantado de estar por acá y a las órdenes. Es un gusto recibirlo, le agradezco porque además viene de una reunión, lo veíamos recién en el informativo, con Cabildo Abierto. ¿Qué le dejó ese encuentro? ¿Qué nos puede contar? Bueno, Cabildo Abierto está haciendo una ronda de visitas a todos los partidos con una idea que es generar un ámbito de diálogo entre partidos y también actores sociales para poner arriba de la mesa algunos temas del acontecer nacional en donde ellos entienden que podemos encontrar puntos de entendimiento entre todos. Bueno, yo creo que todos esos esfuerzos hay que hacerlo. La semana pasada el presidente del Frente Amplio convocó para ver si podíamos, como se dice vulgarmente, bajar la pelota en lo que significa el clima de diálogo o de crispación en el país. Son todas señales que van en la dirección correcta, es decir, en la búsqueda de entendimientos en el sistema político. Uruguay tiene un activo importante que son los partidos, que es su estabilidad institucional, su fortaleza democrática y obviamente siempre hay que aprovechar ese capital para lograr entendimientos lo más profundos que se puedan. En la campaña hubo cruces fuertes entre Partido Independiente y Cabildo Abierto, también por distintos temas. ¿Cómo definiría el vínculo hoy con este sector? Bueno, compartimos una coalición de gobierno con heterogeneidad. La coalición es heterogénea. Cabildo Abierto está situado más a la derecha, nosotros estamos más a la izquierda. Este es un gobierno, la interpretación que nosotros desde el Partido Independiente hacemos, un gobierno de centro, donde una buena parte de ese equilibrio en el centro depende de la actitud que el Partido Independiente ha tenido. Nosotros somos los responsables en este gobierno de avanzar en la agenda de equidad de género a través de Mónica Botero y Mujeres,
responsables también de mantener una política moderna en materia de adicciones, con Daniel Radío en la Junta Nacional de Drogas, de avanzar en la modernización del Estado con Conrado Ramos en la Oficina de Servicio Civil. Javier Lacida es el presidente del Instituto de Evaluación Educativa. Y bueno, y a mí me tocó el Ministerio de Trabajo, donde estamos dando señales muy claras en la búsqueda de un diálogo permanente. Yo diría que no pasa 2 o 3 días sin que haya algún sindicato visitándonos a mi despacho. Las puertas siempre están abiertas y no le hacemos los mandados ni a los empresarios ni a los sindicatos. Es un gobierno, una gestión en donde claramente se puede decir hay una actitud de equilibrio, ¿no? Ajá, desprendo de eso que dice, ministro, o sea que el Partido Independiente vendría a ser el actor que mantiene el equilibrio para que la coalición no se vaya más a la derecha. Y lo dije ayer en un reportaje que salió publicado en El País, casi textualmente así. ¿Ah, sí? Es decir, nosotros sentimos que en los debates que hay dentro de la coalición, el Partido Independiente ha sido un partido que sin estridencias, sin armar ningún alboroto público, sin embargo ha sostenido posiciones claras en defensa de lo que nosotros creemos que es lo mejor para el país. Un país que tiene que cambiar, que tiene que impulsar una reforma educativa que apoyamos con total convicción, que tiene que abrirse al mundo. Todo eso que se está haciendo desde el gobierno nos representa porque estaba en nuestro programa de gobierno y a la vez tiene que seguir avanzando en la agenda de derechos, para decirlo de una manera genérica, ¿no? El Partido Independiente viene de su peor votación en la última elección. Sí. ¿Dónde está hoy el partido? Si lo tuviera que definir, ¿qué nos puede contar? Es un partido socialdemócrata, es un partido que sigue pensando. Cumplimos este año 20 años, aprovecho para largar un chivo. El 25 de octubre vamos a hacer un acto de celebración de los 20 años del partido. Vamos a invitar a todo el mundo, a todo el sistema político, a los actores sociales, porque sentimos que, bueno, estos 20 años han sido 20 años de aportes, de propuestas, de ideas, y somos un actor a esta altura ya instalado en la vida política del país. Tuvimos un revolcón fuerte en el 2019, sin duda, pero la vida política tiene esas cosas, ¿no? Hay muchos partidos, ningún partido pasa a la vida sin tener momentos de auge y momentos de retroceso. Hoy parece haber 2 bloques bien definidos, si yo tomo como referencia el balotaje, que se definió por casi 30.000 votos. Lo que pasó en el referéndum por la LUC también te marca que hay como 2 bloques políticos muy claros. ¿Dónde entra ahí el Partido Independiente? Está claro que somos parte del bloque de gobierno y sentimos que estamos participando de un gobierno en donde nos sentimos cómodos, como recién decía. Por lo tanto, la perspectiva es que si seguimos avanzando en dirección de los acuerdos que nosotros firmamos en el compromiso con el país y que están en línea con nuestro programa de gobierno, obviamente va a haber una continuidad, ¿no? ¿Será candidato a la presidencia en la próxima elección? Faltan 2 años, ¿no? Todo el mundo dice eso. Sí, faltan 2 años, no es tiempo de candidatura. Claro. Lo que es claro es que el Partido Independiente va a ser una opción político-electoral en el 2024 y obviamente la decisión la tiene que tomar el partido en sus organismos colectivos, pero obviamente no es descartable que yo sea nuevamente el candidato del partido. ¿Y a dónde fueron a parar, cree, esos votos que perdió el Partido Independiente en la última elección? Bueno, yo tengo la opinión de que lo que pasó en el 2019 estuvo vinculado a que en el Partido Colorado emergió una candidatura con un perfil, con un discurso parecido al nuestro. Usted dice el de Talvi. El de Talvi, sí. Que ya no está, ¿no? Que ya no está. Pero eso me parece que fue parte de nuestro problema electoral, una visualización de una imagen que era nueva. Yo creo que la gente en buena medida en el 2019 buscó una parte del electorado, la renovación, y bueno, Ernesto Talvi representó eso y tuvo un discurso muy socialdemócrata. Y bueno, y eso para nosotros fue una dificultad porque había un competidor y además había un escenario político con muchos más actores de los que había habido históricamente desde que nosotros habíamos surgido en el 2004. Había 4 partidos, siempre. El Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente. Y eso fue así en el 2004, 2009, 2014. En 2019 emergió
Partido de la Gente, Cabildo Abierto, aparecieron nuevas candidaturas que no tenían pasado político, como Sartori en el Partido Nacional, Talvi en el Partido Colorado. O sea, el escenario se movió mucho y ahí el Partido Independiente perdió pie. Yo creo que esta vez las cosas, de aquí a 2 años vaya a saber qué puede pasar, pero en definitiva hay como un escenario, como tú decías, básicamente en 2 bloques, donde el Partido Independiente es la pata socialdemócrata del bloque de la coalición de gobierno. Recién mencionaba, falta todavía para la elección, pero acá han pasado un montón de dirigentes políticos de todos los partidos y quieran o no, están hablando, ¿no? Hablan, sí. Hay algunos nombres que se mencionan, qué va a pasar con determinados sectores. En ese sentido, ¿cómo imagina el futuro de la coalición de acá a esa elección? Porque va a llegar un momento en que obviamente los partidos van a competir. ¿Eso cree que pueda atentar a la salud de la coalición? Bueno, yo veo que la coalición ha ido transitando, ya pasamos la mitad del periodo de gobierno, ha ido transitando con acuerdos importantes, sobre todo en una estrategia para enfrentar la pandemia, que yo creo que fue un gran acierto cómo logramos manejar y responder a una situación inesperada absolutamente, una cosa que nos cayó de arriba a los 12 días de haber asumido el 13 de marzo y que realmente hubo una capacidad de respuesta que incluso a nivel internacional ha sido muy valorada. El Uruguay tuvo un desempeño importante, luego tuvimos en paralelo la ley de urgente consideración, el presupuesto, ya esta es la segunda rendición de cuentas y más allá de los matices y las heterogeneidades se logra finalmente una síntesis que permite la continuidad de la coalición. Si eso se mantiene para adelante, yo soy muy hincha de la reforma educativa, la transformación educativa es un debe que el Uruguay tiene con sus jóvenes, con sus niños y sus jóvenes. El Frente intentó, en la época de Mujica, cuando se hizo aquel acuerdo por el acuerdo educativo en 2010, otro en 2012, pero después quedó por el camino. Y lo mismo pasó en el 2015 con Tabaré Vázquez y el cambio del ADN de la educación. Y bueno, ahora estamos en una transformación educativa que yo creo que esta sí no se puede frenar, hay que seguir avanzando. Lamentablemente hay sectores que no entienden que hay que cambiar, que son defensores del statu quo, pero el gobierno tiene un compromiso que es con la gente y particularmente con los gurises más débiles, que son los que se quedan por el camino en la educación actual. Entonces, esa transformación educativa cuenta con el respaldo más cálido del Partido Independiente. Y la reforma de la seguridad social, que es la otra, yo te diría que hay 3 grandes reformas. La principal, la que a mí me parece más importante, es la educativa. Después está la de la seguridad social, que es necesaria, porque el tiempo de futuro nos muestra una demografía que obliga a la reforma de la seguridad social, y de hecho todos los partidos dijimos eso en la campaña del 2019, todos sabemos que es necesaria y habrá que encontrar la mejor solución. Y la tercera es la reforma del Estado, es decir, el Estado tiene que modernizarse, tiene que darle oportunidades de ser un espacio capaz de impulsar para adelante las transformaciones del país, ¿no? La reforma de la seguridad social fue uno de los puntos que manejó el PIT-CNT el jueves pasado cuando llevó adelante ese paro general, uno de los tantos temas, ¿no? Usted lo calificó como injusto, el paro. ¿Sigue pensando que fue injusto? Totalmente. A ver, yo lo que digo es, la reforma de la seguridad social ni siquiera entró al Parlamento. En la reforma de la seguridad social, en todo el debate, participó un representante del PIT-CNT. Junto a un representante de los empresarios, un representante de los jubilados y de todos los partidos políticos. Es cierto que no se alcanzó un consenso, pero hay un documento que fue votado por mayoría y que se presentó al final del trabajo de la comisión de expertos y que luego se convirtió en un anteproyecto de ley. Es un anteproyecto de ley. Entonces, usted hace un paro general de 24 horas por un anteproyecto de ley de reforma de la seguridad social que está siendo objeto de discusión, análisis, de aportes, de cambios casi seguramente por parte de los distintos partidos. Me parece que se apuran. Yo decía, es injusto porque es un paro contra un anteproyecto de ley que ni siquiera entró al Parlamento, es un paro contra la carestía,
Y la carestía es un problema mundial. Basta mirar cualquier medio de comunicación en el mundo y el gran tema es la inflación y no es un problema, no es una responsabilidad de este gobierno. Este gobierno asumió con un objetivo de bajar la inflación y lo que hubiéramos querido es ir en una trayectoria descendente de la inflación. El problema es que el mundo se volvió inflacionario y Uruguay sufre lo que le pasa al mundo. Yo a veces pienso que en las críticas de la oposición hay como una idea de que vivimos en una burbuja. Yo he dicho que estamos adentro de un tupper separado del resto del mundo, pero es una crítica injusta, porque en Alemania tienen una inflación del 8 o 9%, siempre estuvieron en el 2%. En España pasa lo mismo, en Estados Unidos tienen inflación más grande en 40 años, y nosotros aumentamos, sí, del 7 al 9%. Pero bueno, inevitable, si aumenta el precio de los alimentos y de la energía, el Uruguay sufre esa situación. Entonces me parece injusto por esas dos razones, ¿no? Uno de los temas que plantea también el PIT-CNT, que planteó la semana pasada, era la recuperación salarial. Sí. De salario y de empleo vamos a hablar. Le propongo una pequeña pausa antes, ¿te parece? En Encantado. un minutito seguimos con más Lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B en la pantalla de TV Ciudad conversando con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Recién en el bloque anterior hablábamos de estos reclamos del PIT-CNT, ¿no? Del jueves pasado en el paro general, y uno de los aspectos que marca la central sindical es la recuperación salarial. En ese sentido yo manejaba recién en la introducción que el gobierno mantiene la promesa de recuperación al final de este mandato. Eso sigue en pie. Totalmente. Es un compromiso que asumimos, es una convicción además desde el Partido Independiente total. Es más, yo diría que el objetivo, el planteo del gobierno en el programa del Compromiso por el País era que no hubiera caída del poder adquisitivo del salario. Lo que pasa es que nos cayó la pandemia y en el mundo entero cayó el salario. Eso yo creo que también, otra vez, hay que poner en contexto. En el mundo, entre el 2020 y 2021, el salario cayó un 6% en el mundo, además de que se perdieron 150 millones de puestos de trabajo. Pero 6% cayó el salario, son datos de la OIT. En España este año, con la inflación, se llevan perdidos 5% de salario real, de poder adquisitivo del salario. Entonces, Uruguay no podía ser una excepción, era imposible. Tuvimos una caída anunciada y acordada, se podría decir, cuando se firmó la ronda del periodo puente, la 8ª ronda del Consejo de Salarios, que establecía que si caía la economía iba a caer el salario real. Y efectivamente la economía cayó y hubo una caída del salario real. Esa caída, en la 9ª ronda se incorpora un componente de recuperación que va a ocurrir, porque en definitiva lo que pasa es que el crecimiento de la inflación lo está haciendo más lento, esa es la verdad. Aún así, firmamos el 29 de junio un acuerdo con COFE y con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, que garantiza, digamos, un cronograma de recuperación del salario público, o sea que ese tema está resuelto, es decir, está firmado y está acordado, va a haber una recuperación salarial del sector público en las sucesivas rendiciones de cuentas para que al final del periodo se haya recuperado el poder adquisitivo de los trabajadores públicos. Y en los trabajadores privados, efectivamente, cuando hicimos el análisis en julio de este año, comparado con julio del 20, efectivamente hay un 27% de los trabajadores que no ha perdido poder adquisitivo, corresponde además con los sectores que han tenido mejor rendimiento a pesar de la pandemia. Estamos hablando de los trabajadores del sector agropecuario, estamos hablando de los trabajadores de la informática, de los frigoríficos, es decir, sectores que mantuvieron su impulso de crecimiento. Y en la otra punta tenemos los más afectados, que son los de trabajadores de la cultura, del turismo, que sufrieron en mucha mayor medida el impacto de la pandemia. Pero con todos ellos, nuestro objetivo es ir recuperando y efectivamente la promesa, el compromiso, más que la promesa, el compromiso es la recuperación y la ronda del año que viene va a ser clave. En la 10ª ronda del Consejo de Salarios, nuestro objetivo es que se complete la recuperación salarial. El mes pasado el Instituto Cuesta Duarte dio a conocer un informe en el que señala, ¿no?, una pérdida del poder adquisitivo de un 4,9% y señala una pérdida también de 28 meses, ¿no?, bueno, de pérdida ellos salarial. tomaron julio del 19.
Y yo creo que eso no es muy justo, porque eso implica una parte del periodo anterior de gobierno. Y en realidad el impacto de la política salarial del gobierno anterior rigió hasta junio del 20, que es cuando termina el efecto de la séptima ronda, que es la ronda que acordó el Frente, el gobierno del Frente Amplio, que tenía una lógica muy parecida a la que tenemos ahora, es decir, se da un aumento y luego empieza el escalón que va bajando hasta que llega el correctivo por inflación y vuelve y el aumento correspondiente. Ya en el año 2019 no hubo crecimiento del salario real. Entonces, yo creo que lo justo es comparar la fecha actual con lo que de alguna manera es julio del 20, que es el punto de partida de la política salarial de este gobierno. Y obviamente hay caída en el promedio. Hay una caída menos pronunciada que ese 4 y pico que dice el Instituto Cuesta Duarte. Y además heterogénea, porque hay sectores que no perdieron, que le fueron bien, y sectores que le fue mucho peor, ¿no? El Cuesta Duarte reconoce el crecimiento económico del país, lo que señala también es que no se ajusta a eso, a la recuperación salarial que maneja el gobierno. ¿Hay margen para pensar algo mayor? No hay duda. A ver, el tema es que en cualquier crisis, primero se recupera la economía y digamos, la realidad social va más atrás. No es inmediato. No ha ocurrido nunca en ninguna crisis en ninguna parte del mundo. Se puede decir que es automático, que la economía crece y tras él enseguida crece el resto. Yo creo que esto mismo está ocurriendo acá en Uruguay y va a ocurrir. Y estamos comprometidos con que efectivamente ocurra. ¿Pero no hay margen para un crecimiento mayor? Bueno, ojalá pudiéramos acelerarlo. De alguna manera, cuando vino el empuje inflacionario, lo que hizo el gobierno fue decir, muchachos, ajusten por inflación un año antes que varios de las mesas que habían acordado el ajuste por inflación para el 2023. Bueno, la mitad de ellas aceptó, la otra mitad no. Hay que seguir empujando. En el caso del empleo, ministro, obviamente que en la pandemia se vio muy afectado, ¿no? Hoy se está dando como un estancamiento, un freno en el crecimiento del empleo. ¿Qué lectura hace de eso? Bueno, nosotros tuvimos una gran recuperación en la segunda mitad del 21, que fue inesperada. La verdad que nosotros esperábamos la recuperación un poco más tarde y los especialistas nos decían que el empleo iba a llegar al nivel prepandemia a fines del 22 y llegó a fines del 21. Y desde entonces tenemos todavía datos mejores que el 2019 y que un poco más para atrás. Es decir, para tener una idea, hoy, trabajadores en seguro de paro total, con el dato de agosto que sacamos hoy, que son 40.000 trabajadores en seguro de paro total, son 5.000 menos que el promedio mensual del periodo 2015-2020, hasta el febrero del 20. No a partir de la pandemia, hasta febrero del 20. Desde enero del 15 a febrero del 20 el promedio fue 45.000 por mes. Nosotros hoy tenemos 40.000. Tenemos además 8.000 en seguro de paro parcial. Entonces, ¿estamos mejor? Sí, estamos mejor. La tasa de desempleo es 8,1 de acuerdo al último dato que tenemos. El promedio del 2019 fue 8,9. O sea que estamos mejor que en el 2019. Ni hablar mejor que en el 20 y que en el 21. Entonces, los datos de empleo siguen... A ver, no siguen creciendo en su mejora, están más o menos, como tú decís, estabilizados o frenados, pero siguen estando mejor en todos los indicadores que el par de años antes previo a la pandemia. Otro tema es la calidad del empleo, ¿no? Que ese es un tema de discusión importante, porque también es cierto que hubo una creación importante de puestos de trabajo, algunos afrales, muchos también vinculados a los jornales solidarios, que eran transitorios. En ese sentido también hay una señal de preocupación, ¿no? A ver, en materia de calidad, yo te diría 3 indicadores. 1, el subempleo. Yo creo que ese es un indicador de calidad, porque la cantidad de trabajadores, ¿qué mide el subempleo? El trabajador que trabaja menos de lo que querría en cantidad de tiempo. Bueno, el subempleo está igual que antes de la pandemia, 9%. Cantidad de horas trabajadas. La cantidad de horas trabajadas volvió al mismo nivel que antes de la pandemia. Y la informalidad, que habla también de la calidad del empleo, porque cuanto más informal es, menos calidad, porque hay menos protección, bajó 4 puntos.
Nosotros teníamos, el Uruguay tenía un 25% de informales hasta el momento que empieza la pandemia y ahora tenemos un 21%. Y eso es una señal positiva, quiere decir que hay más trabajadores, de todos los trabajadores que hay en el país, hay más formales que antes. Estamos casi en el 80 y antes estábamos en el 75. Entonces, no hay señales que digan que la calidad del empleo bajó. Sí hubo deterioro del salario real, pero no de la calidad de los puestos de trabajo. Me parece que estas cosas es importante distinguirlas. ¿Hay que seguir trabajando? Sí. ¿Uno se queda conforme y satisfecho? No, porque también es cierto que cuando empezó la pandemia, cuando asumió este gobierno, veníamos en una declinación en materia de empleo. El empleo venía bajando desde el 2015 en adelante en cantidad de puestos de trabajo, en aumento del desempleo. Hubo un periodo de 4 o 5 años en caída. Entonces ahora, después pegamos el bajón y ahora recuperamos más arriba que el 19, pero todavía no estamos conformes, no hemos llegado a niveles como fue de repente de 2013, 2014, que estábamos en cifras mucho mejores. Ministro, se nos terminó el tiempo, la seguimos en otro momento, ¿le ¿Cómo parece? no? Le agradezco Encantado. mucho su visita aquí a la OE. Un gusto, encantado. Nosotros nos vamos, se viene autorreportaje, después la letra chica y a las 22 horas línea de 3. Nosotros volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien, chao.